Cordial saludo. Vamos a revisar nuestra presentación sobre tabla periódica con razón del Día de la Virtualidad UPB. La aclaración sobre los derechos de autor. Tenemos acá los objetivos que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de este capítulo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la tabla periódica? Bueno, primero que todo, sus orígenes. Finalizando el siglo XIX, varios químicos intentaron empezar a organizar los elementos que se conocían hasta ese momento utilizando la masa atómica creciente. Algunos de estos científicos que se destacaron fueron John Newlands y Dmitri Mendeleev. John Newlands intentó organizar los elementos a través de algo que él denominó la ley de las octavas y que consistía que tras ordenar los elementos, cada 8, pues había ciertas propiedades que se repetían. La propuesta de John Newlands, que como podemos ver en la tabla, tiene un parecido con la organización que conocemos hoy en día de los elementos, fue ridiculizada en su momento por la sociedad científica, pues dijeron que era tan arbitraria como si se hubiesen organizado los elementos por orden alfabético. Hacia 1869, este científico ruso, Dmitri Mendeleev, simultáneamente Lothar Meyer también había organizado los elementos en Alemania. Pero Mendeleev en el año 1869 publicó una tabla periódica que organizaba los elementos según la masa atómica creciente. Precisamente el año 2019 se ha constituido el Año Internacional de la Tabla Periódica por cumplirse 150 años de lo que Mendeleev planteó que fue el sistema periódico. Y el sistema periódico pues lo que muestra es que cada cierto número de elementos pues hay unas ciertas propiedades que se están repitiendo de acuerdo con esa organización. ¿Cómo está organizada la tabla periódica hoy en día? Hoy en día se sabe que ya no está organizada de acuerdo con la masa atómica creciente, sino con el número atómico creciente. Y esta forma de organizarlo se debe a este físico inglés, Henry Moseley, quien en 1913, a través de estudio de rayos X, organizó esos elementos de acuerdo con el número atómico creciente. Sabemos que en la tabla periódica contamos con las filas horizontales que se denominan periodos y con las columnas verticales que se denominan grupos o familias. Cuando hablamos de la clasificación de los elementos en la tabla periódica, pues hay dos formas de organizarlos, que puede ser según su configuración electrónica o según las características de los elementos. De acuerdo con las características de los elementos, estos se pueden clasificar en metales, no metales, metaloides, mientras que de acuerdo con su configuración electrónica, pues hay otra manera de clasificarlos que consiste en hablar de los elementos representativos o también llamados del grupo principal, los elementos de transición o del bloque D, los elementos de transición interna, que son los que vemos en la parte inferior de la tabla periódica, denominados lantánidos y actínidos, y los gases nobles. Los elementos representativos son aquellos que están comprendidos entre el grupo 1A y el grupo 7A y se caracterizan porque su configuración electrónica termina en S o termina en P. No termina en NS2, NP6, porque dicha terminación corresponde a los gases nobles, es decir, lo máximo que vamos a encontrar en los elementos representativos y que está en el grupo 7A es una terminación del tipo NS2, NP5. Dentro de los elementos representativos tenemos los metales alcalinos, que como pueden ver aquí se encuentran litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. No aparece el hidrógeno porque no es un metal alcalino. Este grupo de elementos tienden, o sea, el litio, el sodio, el potasio, tienden a perder un electrón,
para ganar estabilidad, a ceder o a regalar ese electrón. Los elementos del grupo 2A, que están formados por berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, y no aparece aquí el radio por ser un elemento altamente radiactivo, pero que igual se encuentra en el grupo 2A, tienen 2 electrones de valencia y su ion más probable tiende a tener la carga 2 más, porque estos elementos tienden a perder o a ceder 2 electrones con facilidad. Aquí tenemos algunas muestras de ellos. En el grupo 3A, que corresponde a la familia del boro, empiezan a aparecer los metaloides. Aquí encontramos el boro, que es el primer metaloide, y de ahí para abajo todos son metales. Su ion más probable tiene carga 3 más. Los elementos del grupo 4A, también denominada familia del carbono, tienden no a perder o a ganar electrones, sino tienden más a compartir y a formar enlaces de tipo covalente para ganar estabilidad. Pues recordemos que la regla del octeto es aplicada básicamente a los elementos representativos, es decir, del 1A al grupo 7A. En el grupo 4A encontramos que el carbono es el único no metal. Si hablamos del silicio y el germanio son metaloides, mientras que el estaño y el plomo son metales. Tanto el grafito como el diamante son formas alotrópicas del carbono, es decir, ambos están constituidos por carbono, pero la manera como se organizan sus átomos es diferente, dándoles propiedades diferentes precisamente. En el grupo 5A o familia del nitrógeno encontramos diferentes elementos. Aquí ya tenemos en el grupo 5A el último de los metales, que es el bismuto. Venimos de una zona que está cubierta por metales. Todos los elementos de transición son elementos metálicos. De hecho, también aquí vemos que en el grupo 1A se llaman metales alcalinos, en el grupo 2A metales alcalinotérreos. Aquí tenemos, pues sí, obviamente la excepción del hidrógeno. Pero si vamos al grupo 5A, ¿qué podemos ver o qué nos diría la escalerita de los metaloides? Nos diría que el nitrógeno y el fósforo son no metales, el arsénico y el antimonio son metaloides, mientras que el bismuto es el único metal del grupo 5A. Estos señores elementos del grupo 5A tienden a formar ion más probable con una carga de 3 menos. Es decir, ellos tienden a ganar o a recibir 3 electrones para quedar con la configuración electrónica del gas noble más próximo y quedar de esta manera estables. Vemos aquí que el fósforo, por ejemplo, en sus formas blanca y roja, tiene también formas alotrópicas. Son muchos los elementos que tienen formas alotrópicas. Con esto deseo comentar que tanto el fósforo rojo como el fósforo blanco están formados única y exclusivamente por átomos de fósforo, pero en la manera como se organizan los átomos hace que tengan propiedades químicas y físicas diferentes. En el grupo 6A encontramos, ellos se llaman anfígenos o calcógenos. Vemos aquí en este grupo 6A al oxígeno, azufre y selenio, que son no metales, seguido por el telurio y el polonio, que se consideran metaloides. Los elementos del grupo 6A tienden a formar un ion más probable con carga 2 menos para alcanzar la configuración electrónica del gas noble más próximo. Aquí tenemos el azufre, el selenio. El grupo 7A es el de los halógenos, su ion más probable tiene carga -1, son los elementos tienden a ser los elementos con una alta reactividad en la tabla periódica. De hecho, el flúor es el elemento de la tabla periódica con la más alta electronegatividad.
Y continuando con la clasificación según su configuración electrónica, ya pasamos por todos los elementos representativos. Vamos a mirar ahora los elementos de transición que comprenden el grupo 1A-B y del grupo 3B al grupo 8B. Todos ellos se caracterizan porque son metales y su configuración electrónica termina en D. Contamos además con los elementos de transición interna que también se denominan elementos del bloque F y están constituidos por los denominados lantánidos y actínidos. Dentro de los lantánidos tenemos aquí en esta diapositiva diferentes elementos que tienen usos en la fabricación, por ejemplo, de catalizadores, en la fabricación de reactores nucleares, de baterías, de autos híbridos. Sí, hay diferentes usos que se le dan a estos elementos. Con respecto a los actínidos, encontramos dos elementos, los más conocidos, que son el uranio y el plutonio, debido a que son usados en reactores nucleares. Y la mayoría de ellos se han sintetizado. La última clasificación de los elementos según su configuración electrónica son los gases nobles, que son los elementos del grupo 8A y que se caracterizan por tener una configuración electrónica del tipo NS2, NP6 con 8 electrones de valencia en el último nivel de energía. Entonces estos elementos son los que tienen la más alta energía de ionización de todos los elementos de la tabla periódica y no tienden a aceptar electrones extras porque ya se encuentran estables. Notemos que también hoy en día se está buscando que la tabla periódica, en vez, por ejemplo, de hablar 1A, podamos hablar del grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al grupo 18. O sea, es válido decir que los gases nobles se encuentran en el grupo 8A o decir que se encuentran en el grupo 18. Eso es lo que se está tendiendo a buscar. Debemos tener en cuenta que los electrones que más influyen en las propiedades de los elementos son los electrones externos y que la adición de un solo electrón puede hacer que las propiedades de un elemento cambien de manera muy fuerte. Por ejemplo, si nosotros pasamos de un elemento que tiene 7 electrones de valencia, como el flúor, que es altamente reactivo, y de ahí pasamos a un elemento del grupo 8A que tiene 8 electrones de valencia, por ejemplo el neón, pues pasamos del flúor con 7 electrones de valencia altamente reactivo a un gas noble neón que por tener 8 electrones de valencia es estable. Decíamos que la otra manera de clasificar los elementos es de acuerdo con sus características, siendo los metales aquellos que tienden a ser dúctiles, maleables, buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales pues tienen otras características opuestas y los metaloides características intermedias entre unos y otros. Debemos tener en cuenta que si hablamos que a partir de la configuración electrónica podemos conocer propiedades de los elementos, o más bien podemos reconocer la ubicación del elemento en la tabla periódica a través de, pues viendo, por ejemplo, para conocer el periodo, lo que vemos es cuál es el número cuántico principal más alto que se encuentra en la configuración. Para saber el grupo, en el caso de los elementos representativos, lo que miramos son los electrones externos o de valencia, y en el caso de los elementos de transición, para poder conocer cuál es el grupo, lo que debemos hacer es sumar los electrones presentes en los subniveles D y S del penúltimo y último nivel respectivamente. Si la suma nos da 8, 9 o 10, quiere decir que el elemento pertenece al grupo 8B, si nos da 11 el grupo 1B y si nos da 12 el grupo 2B. En clase vamos a desarrollar este ejercicio, a qué grupo y a qué periodo pertenecen los siguientes elementos, a partir de escribir la configuración electrónica
electrónica. Y les recuerdo que es importante consultar qué elementos de la tabla periódica tienen una configuración electrónica irregular y a qué se debe este fenómeno. Muchas gracias por su atención y nos estamos comunicando.